Bueno, estamos viendo los tipos de bloques económicos, vimos el área de preferencia comercial. En un área de preferencia comercial, recuerden que solamente se intercambian productos agrícolas y ganaderos y se fortalece este mercado o sector primario y y generalmente lo que hacen es como más cerrado este bloque porque solamente participan los países integrantes y lo que se busca es como el máximo desarrollo de estas regiones y generalmente son países en vías de desarrollo. En un área de libre comercio se intercambian libremente los productos de un lugar a otro, únicamente productos nada más. Y se pagan aranceles mínimos o hay ciertos productos que no pagan aranceles, como por ejemplo los productos originarios. Un producto originario es aquel que es creado 100% en un país determinado. Entonces, en el área de libre comercio, eh, transita libremente los productos pagando aranceles mínimos. Los únicos que no pagan aranceles o impuestos son los productos originarios. En el mercado común hay libre tránsito de productos, pero también de bienes, de servicios y de personas. En estos países se ponen de acuerdo para cobrar un impuesto único para todos los países que no forman parte del mercado común, cobrándole nada de impuestos a los países integrantes del mercado común. Eh, la unión aduanera únicamente se refiere a los impuestos aduaneros, que generalmente son los aranceles, en donde a los países que integran parte de la unión aduanera no se les cobra ningún tipo de impuesto, sin en cambio a los países que no forman parte de la unión aduanera se les cobra un impuesto totalmente excesivo. ¿Para qué? Para fortalecer la unión económica. Del área de preferencia comercial, como ejemplo, vimos el CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Del área de libre comercio vimos el TEMEC. Del mercado común vimos el Mercosur. De la Unión Aduanera vimos la Unión Aduanera de Benelux. Y ahora vamos a ver la última fase de integración económica o el último tipo de bloque económico de acuerdo a sus características económicas, que es la unión económica. Como ya les había mencionado en videos anteriores, el fin de estos bloques es lograr una integración económica. Y vamos como nivel de madurez, es decir, se va madurando esta integración económica. Empezamos con un área de preferencia y terminamos con una unión económica. Aquí en una unión económica ya las economías son iguales, similares y tienen los mismos impuestos, etcétera. Mismos impuestos, las mismas posibilidades de desarrollarse y de salir adelante. Y un ejemplo muy común es la Unión Europea. Aquí, la unión económica es una forma de integración económica y es la más pura. ¿Por qué? Porque las economías aquí ya se integran para ser una sola. Que suma acuerdos de mercado común. Aquí pueden transitar libremente productos, bienes, servicios y capitales. Y la unión aduanera, donde básicamente no se cobra ningún tipo de impuesto o ningún arancel a los productos que forman parte de esta unión. Se integran por políticas monetarias y legales de los países asociados, es decir, aquí que las políticas monetarias son iguales y generalmente lo que hacen es que buscan que la moneda sea única. ¿Para qué? Para que no exista diferencia entre la moneda de un país y otro y no exista una crisis, no exista una devaluación de la moneda como tal. Entonces integra políticas monetarias y legales de los países asociados legales, es decir, que las leyes tratan de ser lo más parecido en todos los países que forman parte de la Unión Económica, generalmente leyes en materia económica, es decir, el mismo nivel de impuestos y demás cuestiones que no quiero ahondar en este aspecto. Este tipo de bloque incluye además una unión aduanera, es decir, la creación de una moneda común. Es decir, la mayoría de los países crean una sola moneda para evitar devaluaciones y para que la moneda se fortalezca como tal, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, la unión económica es la unión a la que pertenecen dos o más economías o dos o más países. Se crea mediante un acuerdo legal, mediante un tratado internacional entre los países soberanos, es decir, entre todos los países, con la intención de formar una mayor integración económica. ¿Esto qué es? Es un bloque económico. Son dos o más países que se unen a través de una firma o a través de un tratado. Son dos o más países que se unen a través de la celebración de un tratado internacional para crear una mayor integración económica. ¿Y qué supone una mayor integración económica? Libre tránsito de productos, bienes, servicios, capitales y personas. Los elementos de una unión económica son el libre tránsito de bienes y servicios. Es decir, que tú puedes transitar tus bienes por cualquier parte de la Unión Europea. Es decir, tu dinero o tus joyas o tus cuadros o tu ropa sin necesidad de pagar impuestos.
tú puedes transitar libremente, te puedes mudar libremente de un lugar a otro, podríamos decirlo. Y servicios, como les decía, si tú ofreces servicio de banquetes, si tú cortas el cabello, si tú te dedicas a dar un servicio profesional, si tú eres abogado, puedes trabajar en cualquier parte que forme parte de la Unión Económica, sin necesidad de pagar un impuesto dentro de la Unión. Y un régimen tributario común, es decir, que todos los impuestos son comunes para todos. Es decir, el IVA es el mismo, el impuesto por tener un vehículo es lo mismo si existiera. Entonces, todos los impuestos en la Unión Económica son iguales para todos los países que la integran. Y también un mismo régimen tributario para los países que no forman parte de la Unión Europea, de la Unión Económica. ¿Qué quiere decir esto? Que a los países que no forman parte de la Unión, simplemente sí se les va a cobrar ciertos impuestos o se les van a elevar los impuestos. Por ejemplo, supongamos que en una Unión Económica el impuesto del IVA sea del 10% para los países que forman parte de la Unión. Y si viene otro país a vender sus productos, a ese país se le va a cobrar en lugar del 10% y el 20% del IVA. A eso se refiere con que se van a ajustar o va a haber un régimen tributario común. Un régimen tributario común es lo que les acabo de decir. Que los impuestos para los países que forman parte de la Unión van a ser los mismos y van a ser mínimos. En cambio, para los países que no forman parte de la Unión, los impuestos van a ser más elevados. Siguiente, el libre tránsito de capital de las personas dentro de la Unión. Es decir, que tú puedes mover libremente tu dinero de un lugar a otro sin necesidad de pagar un impuesto. Pues claro, únicamente justificando que el dinero sea obtenido de una manera lícita y legal. Si no, pues lógicamente pues no la vas a poder pasar como tal. Este video va a estar un poquito más corto, así que ni se preocupe. Bueno. Ahora, vamos a ver la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea se fue formando paulatinamente a lo largo de la historia hasta llegar a ser lo que ahorita ya conocemos. Empieza básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países europeos empiezan a hermanarse por lo que sucedió. Empiezan a tratar de salir de la crisis económica que tenía toda Europa, porque recuerden que la guerra se desarrolló en estos países europeos, en el continente europeo, básicamente. Entonces, después de una guerra, pues todos los países estaban en crisis, y entonces los países lo que buscaban era fortalecer su economía. ¿Y cómo? Pues uniéndose a otros países para trabajar en conjunto, para trabajar en común. Entonces se fue dando desde la Segunda Guerra Mundial y ha pasado por diferentes periodos como la Guerra de Vietnam, la década de los 60, donde los jóvenes empezaron a tomar el control económico, político y social, en donde existieron nuevas teorías. En el 1968, no solamente en México hubo movimientos estudiantiles, también lo hubo en Francia, un movimiento estudiantil muy fuerte que hizo que cambiaran diferentes reglas. Luego, así conforme pasó el tiempo, la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética fue haciendo que los países europeos se fortalecieran y crearan una integración económica. Entonces la Unión Económica fue un sueño que se tuvo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y que no fue hasta 1995 que se hizo realidad como tal. Bueno, entonces surge en 1992 con la firma del Tratado de Maastricht. Este Tratado de Maastricht fue creado por 14 países europeos que formaron la Unión Económica como tal, y entra en vigor el 1 de noviembre de 1993. En 1993 ya entra la Unión Económica como tal, o empieza a crearse la Unión Económica como tal. En 1993, cuando se crea la Unión Económica, no existían la misma moneda, las reglas eran totalmente dispares, pero conforme fue pasando el tiempo, sucede que la Unión Económica se fue haciendo más poderosa y se fue integrando la economía de los países, y haciendo que se llegara a la Unión Europea como hoy la conocemos, como tal, como un bloque muy importante. La Unión Europea, la UE, la Unión Europea se integra actualmente por 27 países. Recuerden que antes estaba el Reino Unido, pero el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea, a lo que se le conoció como el Brexit. Entonces la Unión Europea se conforma por 27 países, entre los cuales está Alemania,
Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Croacia. Esos son los países que forman parte de la Unión Europea. Si nos damos cuenta, aquí no está Noruega, no forma parte de la Unión Europea. Tampoco Suiza, forma parte de la Unión Europea. Ni la Gran Bretaña ahorita forma parte de la Unión Europea. Y ahorita más o menos vamos a especificar por qué esos países no forman parte y por qué no les interesa formar parte de la Unión Europea como tal. Bueno, esos son los países integrantes de la Unión Europea hasta actualmente, hasta el 1 de junio del 2020. ¿Cuáles son las características de la Unión Económica? Muchos de ustedes han oído hablar de la Unión Europea. ¿Cuáles son las características de la Unión Europea? Ustedes han oído hablar de la Unión Europea muchas veces y conocen de la Unión Europea o tienen una idea de lo que es. Vamos a ver cuáles son sus características principales. La primera característica de la Unión Europea es la creación de un banco y una moneda única. Es decir, existe el Banco Europeo. El Banco Europeo que se encarga de determinar las políticas de moneda, las políticas de impuestos, etc. Y se crea una única moneda, el cual es el euro. El euro es la moneda oficial de la Unión Europea y es una única moneda. Aunque se supone que los 27 países deberían de contar con el euro, pero solamente 19 países la han adoptado como su moneda oficial. De los 27, 19 países han adoptado el euro como su moneda oficial. Esto no quiere decir que tú no puedas ir a esos países a comprar con euros, porque tienen el mismo valor, pero ellos no han decidido adoptarlo como su moneda oficial. ¿Qué características tiene el euro? El euro, bueno, tanto los billetes como las monedas, por un lado de su cara, tiene el escudo perteneciente al país de donde proviene, y del otro lado tiene la denominación, que puede ir desde los 5 euros hasta los 100 euros. Entonces existe el euro español, el euro alemán, el euro inglés, más bien el euro alemán, el euro italiano, el euro español. El inglés ya no, porque ya no existe, ya no forma parte de la Unión Europea. Entonces tú con un euro español que tenga, no sé, el escudo de España, puedes comprar con esas monedas en cualquier parte de los 27 países. Y tiene el mismo valor que un euro alemán, etc. Entonces tú puedes comprar con un euro en cualquier país de estos 27 países. ¿Y cuál es el propósito de tener una única moneda? Que no exista devaluación económica, o no exista la devaluación de la moneda, y que cada país tenga su moneda sea igual de fuerte para poder hacer negocios comerciales más importantes. La creación de un Consejo y de un Parlamento Europeo. Ya existe el Consejo y el Parlamento Europeo. Ahorita cada uno de los países que integran parte de la Unión Europea siguen siendo soberanos y siguen tomando decisiones internas, pero se supone que uno de los propósitos de la Unión Europea es que solamente exista ya un gobierno para toda Europa. Todavía no se ha llegado a ese consenso, pero es lo que se espera, o lo que espera el Tratado de Maastricht, que exista solamente un gobierno para todos los 27 países. Actualmente sí existe, como ya lo comentamos, un Parlamento Europeo que toma las decisiones más importantes de Europa, pero en materia económica únicamente, no a nivel político ni social, solamente en materia económica. Entonces, podemos decir que las leyes en materia económica, lo que tenga que ver con dinero, son iguales en todos los 27 países, pero ya las leyes penales o civiles ya son totalmente diferentes. Entonces existe un Parlamento y un Consejo Europeo, y el Parlamento Europeo está representado por un representante de cada uno de los 27 estados integrantes de la Unión Europea. Es integración monetaria, económica y política. Actualmente vamos en la integración monetaria, económica. La política todavía, como les digo, está muy distante a que solamente exista un gobierno. ¿Por qué? Porque la política tiene intereses muy fuertes. Entonces no podemos quitarle, o más bien, los gobiernos de cada uno de los países no tan fácilmente van a ceder su poder para tener uno solo. Cada quien quiere seguir teniendo el control de su propio país. Bueno, pero ya existe una integración monetaria. ¿Por qué? Porque existe una sola moneda. Recuerden que la integración es tener uno solo. Es hacer de algo uno solo. Entonces ya existe una integración monetaria porque ya existe una sola moneda. El euro tiene valor en todos y es una moneda que se puede utilizar en todos los 27 países. Como tal, económica. Las reglas en materia económica, las leyes en materia económica son igual para todos los países. Tienen los mismos impuestos,
tienen las mismas obligaciones económicas, tienen las mismas oportunidades de comercio, de ofrecer sus productos. Aquí, lo que les decía, los 27 países de la Unión Europea pueden vender el producto que ellos quieran y van a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones que cualquier otro producto. Entonces, por ejemplo, tú si vives en España, puedes tener productos de todas las naciones. Por ejemplo, si quieres comprar papas, vas a tener papas de todos los 27 países y tú vas a decidir comprar el que sea y va a estar al mismo precio. Y las papas de Francia, de Italia, de España van a pagar los mismos impuestos. Van a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque eso es lo que propone una integración económica, que la economía sea igual. Y que, por ejemplo, si tú vives en Italia, tengas la misma calidad de vida que si vives en España, como tal. Eso es lo que propone una integración económica y política. La integración de un espacio económico, lo que hay, lo que existe. En Europa, la economía de Europa es básicamente similar, porque hay una integración. ¿Por qué? Porque se permite el intercambio de productos, de bienes, de servicios, de personas y de capitales en estos 27 países. Sin fronteras. Exactamente lo que les decía. La Unión Europea lo que pretende es que se eliminen las fronteras tanto económicas como políticas como sociales. La primera barrera económica ya se venció. Ya no existen fronteras en Europa. ¿Por qué? Porque existe una sola moneda. Y al existir una sola moneda se está eliminando una barrera económica, una frontera económica. Al tener los mismos impuestos estás eliminando una barrera económica. Entonces, por lo tanto, ya se eliminó justamente esta frontera económica. Económica. Ahora, van por las siguientes. Por ejemplo, en Europa las fronteras se han eliminado ¿para quiénes? Para las personas. Las personas que forman parte de la Unión Europea. Las personas que sean ciudadanos o que sean nacionales de los países que forman parte de la Unión Europea tienen el libre tránsito por la Unión. Es decir, que tú puedes ir a cualquiera de los 27 países sin necesidad de un pasaporte. No te van a pedir absolutamente nada porque existe el libre tránsito de personas. Y por lo tanto tú puedes vivir en cualquier parte de estos 27 estados. Puedes vivir libremente sin necesidad de un permiso, sin necesidad de un pasaporte. También el libre tránsito de trabajadores. Si tú quieres trabajar en cualquier parte de la Unión Europea, en cualquiera de los 27 países, lo puedes hacer sin necesidad de pagar impuestos mayores que los demás o sin necesidad de pedir un permiso especial, como sucede en otros países. Como les decía, si tú vas a pedir trabajo a Estados Unidos, tienes que pagar más impuestos que los estadounidenses y tienes que pedir un permiso especial. En cambio, en la Unión Europea, si tú eres español y quieres trabajar en Francia, vas a pagar los mismos impuestos que un trabajador francés y vas a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces aquí ya hay una integración de un mismo espacio, de un espacio económico. ¿Por qué? Porque permite libre tránsito de personas, permite libre tránsito de trabajadores, el libre tránsito de productos, como ya se los dije, que puedas vender tu producto en cualquier parte de Europa, de tu capital, que tu capital lo puedas mover por cualquiera de estos 27 países sin necesidad de pagar impuestos por moverlo de un banco a otro. Básicamente de mercancías, cualquier tipo de bienes que vayas a ofrecer en cualquiera es libre. Servicios y capitales, era lo que les decía. Entonces aquí ya hay una integración económica porque se permite libre tránsito de personas. Si pueden circular libremente las personas, los capitales, tu dinero, los bienes, los servicios, los productos y los trabajadores. Entonces aquí es como si fuera un solo país, podemos decir hipotéticamente. Tiene una cláusula solidaria. ¿Qué significa esta cláusula? La cláusula solidaria significa que los países que forman parte de los 27 estados se comprometen a ayudarse mutuamente y que si uno de los 27 países entra en una crisis económica, los otros países lo salven. Para lo cual justamente existe el Consejo, existe el Parlamento y existe un banco. Entonces, en ese banco europeo, todos los países tienen que aportar cada mes o cada determinado tiempo una cantidad de dinero para los problemas que se lleguen a llevar a cabo en la Unión Europea. Básicamente la cláusula solidaria establece que si un país de los 27, uno de los países que forman parte de la Unión Europea, tiene una desgracia económica, los otros 26 países tienen que rescatar la economía de ese país y tienen que ayudarlo a salir de esa crisis económica. ¿Cuáles generalmente son los países que han utilizado más esta cláusula solidaria? España y Grecia. España y Grecia son los países más pobres de la Unión Europea. Y entonces todos los países, los otros 25 países, tienen que dar una aportación para ayudar a sacar de la crisis económica a estos países. Entonces parte de sus ganancias se las tienen que dar a estos países para sacarlos de una crisis económica. Entonces aquí es en donde, por ejemplo,
Suiza, Noruega y el Reino Unido ahorita, actualmente, no forman parte de la Unión Europea, no les interesa formar parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque parte de su economía, parte de sus ganancias tienen que ir destinados para estos dos países, para Grecia y para España. Y entonces, básicamente, tendrían que mantener a un país, tendrían que sacar la flota, tendrían que fortalecerlo económicamente. Y entonces, eso ya no es un negocio. Grecia era un país muy... Bueno, era un país que tenía una economía muy buena. ¿Por qué? Porque se basaba en el turismo. Pero actualmente Grecia ha bajado su cuestión económica antes de la pandemia, su cuestión económica, su cuestión turística bajó muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un gran descuido hacia las zonas arqueológicas o hacia los lugares turísticos como tales. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero para seguir conservando esos lugares. Entonces, lo que hizo Grecia básicamente es muy cómodo saber que como los otros países lo pueden rescatar libremente y lo tienen que sacar de la deuda, pues está dejando nadar de muertitos, está dejando llevar por la corriente para que los otros países lo rescaten. España sufrió una crisis económica, y Grecia sufrió una crisis económica después del año 2000 cuando organizó los Juegos Olímpicos. Y España gasta una gran cantidad, como ya se los he dicho, en su monarquía. Entonces ese dinero es mucho. Y entonces ese dinero básicamente afecta a la economía de España. Y España es uno de los países más fuertes, con una crisis económica más fuerte, es de los que es rescatado por los otros países. Entonces ahí, como les digo, si el Reino Unido tiene una muy buena economía, si Suiza tiene una muy buena economía, si Noruega tiene una muy buena economía, ¿por qué diablos ellos van a ceder parte de esa economía para ayudar a países que no les interesa salir de su crisis y que viven cómodamente viviendo de los demás? Mantenidos, básicamente, son países mantenidos. Esa es la cláusula solidaria. Y por último, política de colonización. Esta política de colonización esta política de colonización se refiere a que hay varios lugares en Europa, como por ejemplo en Finlandia, o sobre todo en la región norte de Europa, donde el clima es muy extremo. Por ejemplo, la región de Finlandia del norte. El clima es muy extremo, hace mucho frío y generalmente ellos solamente tienen 2 meses de sol al año, únicamente 2 meses. O sea, si juntamos, por ejemplo, esos días donde hay sol, solamente son 2 meses, los demás días viven en oscuridad total. Y hay regiones en donde están muy apartados, en donde hay una casa hasta aquí, la otra está a cientos de kilómetros, o a varios kilómetros. Entonces las personas no quieren vivir en estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de la Unión Europea? Pues que a los ciudadanos de la Unión Europea, a los ciudadanos de cualquiera de estos 27 países, les dan facilidades para que vayan a vivir a estos países. ¿Cuáles son? Les dan un trabajo, les dan educación a sus hijos, les pagan la escuela a sus hijos y aparte mantienen a sus hijos. ¿Para qué? Para que vayan a poblar a estas regiones. Y también, como saben, la Unión Europea tiene una población ya muy adulta y generalmente ya hay muy pocos nacimientos. Entonces la Unión Europea tiene miedo de que tarde o temprano se convierta Europa en una nación de viejos o de ancianos. Y por lo tanto lo que está haciendo es luchando para que las personas tengan hijos. Entonces hay países en donde se les pagan a las personas para que tengan hijos. Lógicamente, únicamente a las personas que forman parte de la Unión Europea. Así que no se emocionen ustedes y digan, pues me voy a ir a España a tener hijos, me van a pagar. Porque solamente es para los ciudadanos de la Unión Europea. Solamente. Y vuelvo a decir, es esto. Al hablar, por ejemplo, del libre tránsito de trabajadores y de personas, vuelvo a decir, es única y exclusivamente para los ciudadanos o para los que tengan la nacionalidad de cualquiera de estos 27 países. Si tú como mexicano vas a España y quieres hacer un viaje por toda Europa, a ti sí, en cada frontera de los países que visites te van a pedir tu pasaporte. ¿Por qué? O tu visa, dependiendo del país, dependiendo de los requisitos del país. ¿Por qué? Porque tú no eres ciudadano de la Unión Europea. Tú sí, como ciudadano de otro país que no forma parte de la Unión Europea, sí tienes que dar tu pasaporte. Y tú si quieres ir a trabajar a esos lugares, sí tienes que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no formas parte de la Unión Europea. Recuerden que solamente esto es exclusivo para los países de la Unión Europea. Ahora, para terminar, porque Suiza, Noruega, en este caso el Reino Unido, no quieren formar parte de la Unión Europea, o porque no forman parte de la Unión Europea? ¿Por qué? Porque para ellos básicamente es echar por la borda el trabajo tan arduo que han hecho para mantener una buena economía o para tener una mejor calidad de vida. Si Suiza, por ejemplo, quisiera formar parte de la Unión Europea, lo primero que tendría que hacer es abrir sus fronteras. Y al abrir sus fronteras significa que pierdan todo lo que han luchado. Como hemos hablado de Suiza allí en varias ocasiones. En Suiza, ya les dije que no hay cárceles, que se utilizan como hoteles, que las personas si tiran basura pagan multas
bárbaras, que no se permita la corrupción, que todos ganan, o sea, todos tienen trabajo ahí. Eh, la calidad de vida es el segundo país con la mejor calidad de vida en el mundo. Entonces, ¿qué pasaría si se integraran a la Unión Europea? Pues que tendrían que abrir sus fronteras y entonces entrarían ciudadanos de otros países y esos ciudadanos no tienen la misma educación que los suizos, entonces llegarían a contaminar, llegarían pues a quitarle trabajos o empleos a lo mejor a muchos trabajadores, llegaría a lo mejor la corrupción, llegaría la pobreza, llegaría la inseguridad. ¿Por qué? Porque no habría suficientes empleos para todos. Crecerían a lo mejor ya la población carcelaria. Eso sería una cuestión por la cual Suiza no le conviene entrar, perdería su economía, perdería más que ganar. Y aparte también, imagínense, tener que mantener a países como España, como Grecia, para sacarlos de una crisis económica, pues básicamente ese dinero ya no lo recuperas, es como inversión de fondo perdido, es decir, ya lo das por perdido. Bueno, eso es la Unión Europea como tal. Bueno, de la Unión Europea, terminamos con eso. Lo que van a hacer en esta van a hacer apunte. Y lo único que me van a hacer es que van a hacer un cuadro comparativo de los 5 tipos de bloques por sus características económicas: área de preferencia comercial, área de libre comercio, etc. Pero ¿cómo lo van a hacer? De la siguiente manera. Se van a basar únicamente en los ejemplos. Por ejemplo, me van a colocar CAN, Comunidad Andina de Naciones. De todos modos, yo se los voy a poner en el comentario el formulario para que ustedes lo hagan. Eso. Comunidad Andina de Naciones, lo que significa países que lo integran, nombre del tratado, fecha en que entró en vigor, objetivos principales y qué tipo de bloque económico es. Únicamente. Yo les voy a poner ya el cuadrito como quiero que lo hagan, para que no trabajen de más mis pobres niños. Gracias por todo.